Le damos la bienvenida al licenciado Javier Trullols, consultor financiero y articulista internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, licenciado? Muy bien. Es un placer compartir tanto con el señor Terrero, el señor Jacim y doña Marcela en el día de hoy. Para mí es un honor pues compartir con todos ustedes y con todos los televidentes y sobre todo lo que se han levantado tan temprano para ver el programa. Es verdad. Mire, yo pienso que con usted podemos hablar de muchos temas Sí, en la parte económica sí. y vemos que instrumentos financieros es un tema interesante, tanto local como internacional. Y Sí. porque usted tiene experiencia en la banca internacional, o sea, también como articulista. Correcto. Nosotros tenemos en la República Dominicana un mercado de valores que todavía lamentablemente le llamamos incipiente. Sí. La ley 19-00, que fue promulgada en el año 2000, que crea el mercado de valores, y ahí hay un mercado de valores, la gente le llama que hay una bolsa de valores, y tenemos instrumentos, y entonces la gente cree que tenemos una bolsa de valores, pero nosotros no tenemos una bolsa de valores, tenemos un estamento que vende papeles comerciales y comercializa entre ellos. ¿Cuáles son, desde el punto de vista como un experto como usted, esos productos o instrumentos comerciales que tenemos disponibles y por qué no tenemos otros? Sí, señor Terrero, el mercado de valores todavía hay mucho camino por recorrer, pero también hay que decir que en mi opinión Se fue la luz. ha avanzado a pasos agigantados, porque hace apenas 7 años todavía no teníamos ningún tipo de producto, vamos a decir, formal en el mercado de valores. Y hoy en día ya sí tenemos básicamente el mercado de valores se comercializan instrumentos de renta fija, es decir, bonos, sobre todo bonos del Banco Central de la República Dominicana y del Ministerio de Hacienda. Pero también hay muchos otros productos estructurados que también se comercializan en el mercado de valores, como los sell buybacks, reportos, también hay fondos de inversiones, abiertos y cerrados. No sé si ustedes quieren que entre en detalle en cada uno de ellos. Los bonos, pues ya saben que simplemente es un título que te entrega una empresa, o sea, un título de deuda, y con el compromiso de que la persona, el inversionista, o sea, reciba una serie de intereses o de cupones, generalmente pagaderos semestralmente, a cambio de que el inversionista pues financia a la empresa. Y el fondo de inversión abierto simplemente es un fondo donde se emite, es una institución de inversión colectiva que se busca una serie de inversionistas, invierten en diferentes tipos de activos. Los fondos de inversión en República Dominicana son bastante de bajo riesgo, ya que solamente invierten en certificados de depósitos, en renta fija, sobre todo del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, y está generando ahora mismo rentabilidades entre un 5 y un 7%. Y básicamente lo bueno de los fondos abiertos es que en cualquier momento el cliente puede retirar sus participaciones, es decir, venderle sus participaciones al fondo y el fondo le devuelve en términos llanos el dinero en cualquier momento. O sea, a diferencia del fondo cerrado, que ese sí tiene hace una emisión de participaciones y el comité de inversión decide cuándo pagarle a los inversionistas los intereses. Mira, voy a aprovechar, antes de profundizar detalles de tipo de inversión, que creo que puede ser uno de muchos programas que le hablemos a la gente del tema que más quiere saber, que es dónde colocar sus ahorros, las empresas dónde colocar sus beneficios y qué hacer con el dinero de una forma segura y con la mayor rentabilidad posible. Correcto. Y yo creo que esta pregunta es de orden, y es, en República Dominicana uno puede invertir en pesos y en dólares. Es correcto. Y vemos que normalmente, no importa la época, la tasa de los intereses como estén en el momento, pero vemos que hay una diferencia, que invertir en pesos te da una mayor rentabilidad que invertir en dólares, que a lo mejor te da una mayor seguridad. Cuando tenemos una tasa de cambio estable, relativa, como en República Dominicana, y es una pregunta que yo creo que si yo quiero saber en qué invertir, en pesos o en dólares, ¿qué yo tengo que tomar en cuenta
¿qué factor tengo que tomar en cuenta para hacer el cálculo de la rentabilidad del dinero? Esa es una buena pregunta. Primero, usted lo acaba de comentar, la depreciación del peso dominicano frente a mayoría de las divisas, frente al dólar específicamente, ha sido la moneda que menos se ha depreciado de toda Latinoamérica. O sea, solamente se ha depreciado un 2% interanual, exacto. y un 1% en 2016, lo que va de año. Promedio. En promedio, exacto. O sea, como pueden ver, la depreciación es mínima. Nosotros solamente podemos basarnos en el histórico de la tasa de depreciación. Lamentablemente no tenemos una bola de cristal para ver qué ocurrirá, pero en los últimos 10 años también el peso dominicano solamente se ha depreciado entre un 3 y un 4%, que comparado a otras monedas de Latinoamérica Eso es por muy año, bajo. eso es por año. Por año, promedio. Entonces ahí es que viene la pregunta, Sí. porque las dudas siempre nos las hacen en ese sentido. Sí. Si hoy usted llama a un banco dominicano y le dice, yo quiero colocar $1,000,000 Correcto. y te dicen a ti, bueno, yo te voy a pagar un 10% de interés en pesos, que no importa. Muy buena tasa. Voy a utilizar un número redondo para poder calcular fácil, un 10%. Sí. Bien, y yo le digo, y si yo lo que tengo son $22,000, $1,000,000, el equivalente en dólares, Ajá, ¿cuánto sí. tú me pagas? Y te digo a ti, el 5%. Vamos a poner que la diferencia sea la mitad del pago. Entonces yo digo, pero un 5% es rentable, porque entre un 10 y un 5 es una diferencia considerable. Entonces hay un ingeniero, un cienciólogo que te dice, no, porque ese 3% o 2%, que se devalúa el peso cada año, tú tienes que calculárselo. Exacto. A eso. ¿Cómo es que funciona realmente? el cálculo. Que la gente quiere saber esto. Mira, ok, a ver si lo entendí bien. Si, por ejemplo, vamos a hacer una comparación de una persona que quiere invertir 10 millones de pesos, el 10%, y otra persona que quiere invertir un monto en dólares no sé, al 3%. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de las dos inversiones es la mejor? Calculando la depreciación del peso. ¿O cuál es la diferencia real? La diferencia real es que hay que sumarle la depreciación del peso, que yo le acabo de comentar, anual, 3.5 a la tasa del rendimiento en dólares. Por ejemplo, si el certificado de depósito, como lo pongo como un producto como ejemplo, está pagando un 2% y la depreciación es un 3.5%, entonces es un 5. Es un 5, exacto. O bajarle ese 3 al peso. También, eso es más o menos, esa es la forma básica, y también hay que descontarle la inflación y básicamente la inflación y lo que usted acaba de decir, o sea, restarle la depreciación a la tasa de peso, sumársela a la de dólares. Ese es básicamente el cálculo fundamental para saber si es una buena inversión. Y también hay otra serie de condiciones macroeconómicas que hay que valorar, y eso también depende de las condiciones del mercado o de la economía del país en ese momento. Todos los productos de que vamos a hablar más ahora que están disponibles en República Dominicana, ¿son seguros? Mira, yo le voy a comentar que hay que diferenciar, porque a veces las personas se confunden. Está el sector bancario, que es el sector que comercializa los productos tradicionales de la banca, cuentas a la vista, certificado de depósitos, básicamente. En la parte pasiva y en la parte activa son los préstamos. Y también está el mercado de valores, que también, entonces muchas veces la gente, hay que comparar manzanas con manzanas. Entonces, y también, o sea, cada mercado tiene 3 órganos o 3 autoridades que la supervisan. O sea que hay una, aparte, luego de la crisis del 2003, la banca la banca, porque el mercado de valores todavía no estaba funcionando en ese momento, está totalmente, o sea, no sé si sólida es la palabra, pero está estable. Está blindado. Está blindado. Está blindado, exacto. no, está estable, porque Exacto, no ha pasado absolutamente nada. Sí. Y o sea, usted sabe que el sector bancario está supervisado por el Banco Central de la República Dominicana, la Junta Monetaria Superintendencia de Bancos. y por la Superintendencia de Bancos, y el mercado de valores está supervisado por el Consejo Nacional de Valores, por la Superintendencia de Valores y por la Bolsa de Valores de la República Dominicana. O sea que no sé si respondo a su pregunta, que en mi opinión las inversiones son bastante seguras. Y eso quiero aprovechar también su pregunta para también comentarle la importancia de que nosotros, por ejemplo, en otros países, es una oportunidad para otros países extranjeros, sobre todo en la eurozona, que ahora mismo están invirtiendo
los inversionistas, valga la redundancia, en renta fija que está generando intereses negativos. Exacto. Es decir, ¿Cómo intereses negativos? vamos a decir, por ejemplo, le hago el banco, vamos a decir... Tú estás pagando para que te cuiden. Exacto, porque la inversión entre la relación de un bono de precio y rentabilidad funciona a la inversa. Es decir, si sube el interés, baja el precio y viceversa. Y aunque esos bonos, por ejemplo, de países seguros como Dinamarca, Suiza y Alemania, como quiera, aunque genere intereses negativos, la gente lo invierte porque es un activo seguro y sigue teniendo mucha demanda y el precio va subiendo. Entonces todavía esa gente, o sea, esos inversionistas apuestan a que si bajan los intereses más, pues el precio de esos bonos van a seguir subiendo y van a poder venderlo a otro inversionista, aunque genere intereses negativos. O sea, estás hablando del precio de venta al final. De venta, exacto. Entonces lo preocupante es que de repente la mayoría de los bancos centrales, incluyendo Estados Unidos, actualmente están implementando políticas monetarias laxas, o sea, expansivas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la zona euro suben de repente, no se tiene previsto que suban los tipos de interés, pero el Banco Central Europeo en la última reunión que tuvo no dijo que iba pues a seguir implementando políticas monetarias expansivas con tanta intensidad como lo estaba haciendo. Entonces, si por ejemplo esos intereses suben a todos esos tenedores de bonos en Europa, pues el precio le bajaría. Entonces generaría una pérdida importante. Por eso todos esos inversionistas de la zona, de la eurozona, de Estados Unidos, que también pagan, que los bonos le pagan muy poco, realmente le pagan poco, o sea, están intercambiando riesgo por seguridad o viceversa. Claro. Como son países seguros, le pagan poco. Sí. Pero hay que también, yo creo que fomentar el mercado de valor y el sector financiero en la República Dominicana, que nosotros somos un país ahora mismo política y económicamente seguros, con tasas de rendimiento excelentes, y con tanto el mercado de valores como el sector bancario está transparente. Mire, hay un asunto creo que muy vital para la República Dominicana. Nosotros estamos ahora centrados en un debate en el país en si las AFP deben ganar más o menos comisiones por intermediación o por ser el instrumento intermediario entre el cotizante y las instituciones financieras o las instituciones del Estado que reciben los fondos. Tenemos más de 310 mil millones acumulados, que es el mayor ahorro nacional que hay en República Dominicana, y eso está invertido en instrumentos de deuda, sobre todo en el Banco Central, en la Hacienda, en la banca un poquito, y en algunas empresas que han vendido acciones o certificados autorizados por la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión, correcto, que está situada en la Superintendencia de Pensiones. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Como esos fondos están invertidos en esas instituciones, y usted habló de que nadie tiene una bola de cristal para determinar si puede venir en el futuro una devaluación del peso. Y la tasa no es fija. Y la tasa no es fija. ¿Qué podríamos hacer para que estos instrumentos o estos recursos puedan invertirse en monedas duras? O sea, irnos hacia Estados Unidos, Europa, para invertir parte de los fondos de pensiones, que inclusive la ley lo permite, pero no así la resolución de la Superintendencia de Pensiones. Yo realmente no soy especialista con el tema de fondos de pensiones, pero lo que podemos primero, o sea, los cambios obviamente no vienen de un día para otro y tendría que cambiarse una serie de reglamentos para invertir en monedas duras y también en proyectos seguros que generen rentabilidad por encima de algunos bonos gubernamentales. Y sin lugar a dudas que incluso se está hablando de precisamente de hacer eso, o sea, de diversificar aún más las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensión. Bueno, pero cuando se habla y es lo correcto, hablar de diversificación de los instrumentos, sí. La ley es muy rígida, muy cerrada. Desde el 2001 se aprobó la ley, entró para pensiones en el 2003, tenemos todo ese dinero ahí y no podemos. ¿Qué pasa? Que los actores del sistema critican o son muy cautos. Le dicen, mira, van a querer usar los recursos en la parte inmobiliaria. O se habló inclusive en el sector eléctrico. Pero la gente cuando piensa en el sector eléctrico piensa en la CDE. No piensa, por ejemplo, que un inversionista viene y monta una planta y que esos fondos puedan comprar instrumentos de esa como bono corporativo. Bono corporativo, sí, por ejemplo, de Gejaina o lo que sea. Exactamente. Te digo Gejaina como un ejemplo al azar. Pero es un buen ejemplo, porque ellos han vendido esos instrumentos. Son bonos corporativos que tienen. O sea, realmente tenemos que motivar, usted como especialista, sí. cómo decirle a la gente, hay seguridad en esto, ¿por qué no lo hacemos? Porque al final de cuentas estamos hablando de que la pensión
que la gente habla de pensión digna, la gente habla de que una pensión digna, que yo no sé por qué la gente habla de digna, porque ¿qué es digno? Eso es muy subjetivo. Exacto. Es una pensión mejor, Sí. porque es la tasa de reemplazo. Deberíamos motivar a la gente para eso, ¿no? Sí, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero hay que tener mucho cuidado porque al final hay que, primero las empresas en las cuales invierten los administradores de fondos de pensión tienen que tener un grado una clasificación de por lo menos triple B, Es correcto. que es un grado de inversión, Sí. o sea, otorgada por una calificadora de riesgo de primer orden a nivel internacional. Y aquí en República Dominicana tenemos 3 calificadoras que son Feller, Fitch, y se acaba de erradicar en el país Pacific Credit Ratings, que es una calificadora latinoamericana de gran prestigio. Entonces, podemos, o sea, yo creo que sí podemos diversificar las inversiones o sea, los fondos las administradoras de fondos de inversión pueden diversificar, pero poco a poco en productos seguros, porque al final estamos hablando de las pensiones y de la jubilación de las personas, ¿no? Sí, pero yo creo que el tema es importante porque la gente no comprende, Sí. no nosotros entendemos perfectamente. Mire, como yo hablo de la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión, que es el estamento que la propia ley 87-01 instruye para proteger esos fondos. La gente tiene que estar claro en que ese estamento que lo compone la Banco Central, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Pensiones que la preside y un representante de los cotizantes de la Seguridad Social. Esos son los que van a verificar de que esa entidad esté calificada por esa calificadora de riesgo en triple B o más. Tiene que ser triple B para arriba, si no, Claro, no sería grado de inversión. o más. Entonces, ellos no permiten que la inversión se haga si no califica con eso. Correcto. Esos son los garantes, los guardianes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decirle a la gente, hay seguridad. O sea, no podemos crear un pánico de que si tenemos 309 mil millones, tenemos que invertirlo mejor para al final, a los 20 años, cuando yo me vaya a pensionar, o mis hijos, porque a mí no me toca, que le den una pensión mejor. Claro. No digna, mejor. Yo estoy de acuerdo, 100%. Se pueden invertir en productos, repito, que sean seguros, con grado de inversión y que no sean necesariamente renta fija del Banco Central o de Hacienda, que se diversifiquen proyectos inmobiliarios. Y más que el Banco Central se desmonetiza. Entonces se quedan ahí. Bueno, Eso no va al exacto, mercado. Exacto. Ahora mismo los fondos de pensiones están generando una rentabilidad bastante Muy estable, buena, que muy está buena. como un 10, un 11 aproximadamente anual, pero podría aumentar un poco más, sin lugar a dudas, sería lo ideal. Es correcto. Mire, y si nosotros hablamos usted comenzó hablándonos de los instrumentos que hay disponibles. ¿Cuáles son los instrumentos en el que usted recomienda hoy que la gente invierta de los que están disponibles en República Dominicana? Antes de yo hacer esa recomendación, va a depender de varios factores. Porque por lo que veo nada más hay 2 tipos de instrumentos. Lo que manejan los bancos y lo que manejan ¿Cuáles son los instrumentos que están Mira, disponibles? en el sector bancario están los certificados de depósito y todas las cuentas corrientes remuneradas y cuentas de ahorro. En el mercado de valores están los bonos gubernamentales, que son los de Hacienda. Y Banco Central. Luego están los fondos de inversión. Todos estos productos que les estoy mencionando se comercializan dentro del mercado de valores. Están los fondos de inversión abiertos y cerrados, que le comenté un poco antes cómo funcionaba. El abierto, pues simplemente o mutuo, que en este país es lo mismo, pues se hace una emisión se hace un patrimonio autónomo aparte, es una institución de inversión colectiva, donde los inversionistas, valga la redundancia, invierten, y ese fondo generalmente son fondos muy seguros, que invierten también, como los fondos, casi igual que los fondos de Pero esos fondos a pensiones. su vez lo que hacen es invertir ese dinero en el Banco Central o en Hacienda. En Hacienda o certificado de depósito bancario, que son muy seguros. Entonces realmente por eso también la rentabilidad no es mala, pero tampoco no se arriesga mucho. ¿Y dónde hay más rentabilidad? ¿En los bonos, en los fondos mutuos o en los certificados gubernamentales? En los bonos gubernamentales. Depende. Ahora mismo en los bonos gubernamentales. Pero también lo ideal es diversificar, o sea, invertir en un certificado de depósito, en bonos gubernamentales, en fondos de inversión. También le iba a comentar el fondo cerrado, que es lo mismo que el abierto, porque el abierto simplemente el inversionista puede retirar su dinero en cualquier momento. Las rentabilidades oscilan entre un 6 y un 8%. Hay como 9 o 10 fondos abiertos o mutuos en el país. El cerrado es básicamente igual que el abierto, pero hace una emisión de, vamos a decir, acciones o de participaciones X,
y ya no pueden entrar más inversionistas al fondo. Y el comité de inversión de ese fondo de inversión pues decide cuándo pagarle los intereses a los inversionistas. Entonces también están los sell buybacks, que son productos que comercializan los puestos de bolsa, que básicamente el puesto de bolsa te vende a ti un bono de Hacienda del Central, y tú a cambio le prestas dinero, o sea, le prestas dinero para que el puesto de bolsa pues lo invierta o compre más títulos o haga algún tipo de intermediación. Ese es un negocio tuyo con el puesto de bolsa. Exactamente, entonces luego eso... En el mercado secundario. Exacto. Todo es el mercado secundario, porque o sea, los puestos de bolsa básicamente se instalaron para comercializar bonos de Hacienda y del Central. Y ahora pues tienen más productos. Y pues eso, entonces esa operación es interesante porque te venden el título y luego te lo recompran a un precio más alto. Y luego también un producto que se llama mutuo de valores, que básicamente si tú tienes un título, se lo prestas al puesto de bolsa, y el puesto de bolsa, igual si el título te está pagando un 10%, el puesto de bolsa te hace un pequeño regalo y te regala un punto porcentual. Y te da un 11%, y ese título ellos hacen tesorería con ese título, lo hacen intermediación y después te lo devuelven a una fecha determinada. Y también, aunque esos son básicamente los productos que hay entonces también, perdón, que le iba a comentar que en los fondos cerrados, aunque uno no pueda redimir sus participaciones, retirar el efectivo, uno sí puede vender sus participaciones en el mercado secundario. Una pregunta, yo voy a hablar ahora con el analista. Sí. Yo he visto en su perfil que usted ha escrito para Forbes y también para Mercado. Correcto. Otras revistas internacionales. Sí. Y tengo una columna en El Dinero, en el periódico El Dinero, semanal. Todos los lunes. Sí. Nos vamos al 2008. Sí. Ocurre la crisis internacional Sí. en los Estados Unidos y Europa, porque fue un efecto dominó. Ya sabemos la crisis por la parte inmobiliaria, que vino de una crisis ética. República Dominicana sale prácticamente fortalecido dentro de esa crisis versus los demás países. Me gustaría ver el enfoque del analista, cómo nosotros podemos plantear a la gente qué ocurrió con República Dominicana, al margen de que nunca estamos blindados, sino qué ocurrió, que nuestra estabilidad se mantuvo, que tuvimos crecimiento, mientras casi todos los países, incluyendo Estados Unidos y Europa, se fueron abajo y muchos algunos a la quiebra. Mira, eso básicamente es porque nosotros, primero, no tenemos un mercado de acciones, que no, o sea, estamos bastante cerrados en ese sentido. Por ejemplo, las empresas no pierden valor, ni eso va a generar desempleo, porque son todas empresas privadas. Segundo, nosotros somos, al ser un importador, a ser importador de petróleo, pues eso nos ha ayudado mucho, porque muchos países de la gran crisis, sobre todo en países en vía de desarrollo, lo que le ha afectado es que son exportadores, y sobre todo como Colombia o Venezuela, exportadores netos de petróleo. Yo creo que ese hecho nos ha ayudado muchísimo, y también que somos un mercado bastante cerrado. En ese sentido nos ayuda, que no tenemos un mercado de renta variable. Entonces aquí no hubo un desplome porque no hay acciones. También nos ha beneficiado el tema del oro. Por ejemplo, cuando en tiempos de incertidumbre económica, pues los inversionistas suelen recurrir a activos refugio, tales como el oro y bonos y renta fija de los países que le comentaba antes, como Dinamarca, Alemania y Suiza. El factor confianza. Y también, ¿cuándo fue que comenzó Danilo? En el 2012. El 2012, bueno, todavía está el 2008, pero más, hablando a partir del 2008 también, a partir del 2008 en este país se ha visto mucha estabilidad económica y política, vamos a decir, a nivel macro, depende a quién le preguntes, porque muchas veces dicen, no, que el PIB creció un 7.4% el primer semestre del año, impulsado principalmente por la minería. Correcto, la inversión de Barrick. De Barrick, 34%, que también le genera recursos a las arcas públicas, genera empleo y sobre todo divisas. Y pues sí, o sea, realmente estos son los factores que yo creo que han ayudado a República Dominicana. O sea, que realmente ha tenido, lo ven, el resto del mundo lo ve como un país política y económicamente estable. Y la situación del oro, la situación de
de que también sube el precio del oro y nosotros lo que más, precisamente lo que más exportamos son metales preciosos, la bajada en la factura petrolera, son algunos de los factores, el hecho de que no tenemos un mercado de valores, de acciones. Y el clima político, Y el clima, político, confianza, todos esos factores nos han ayudado a seguir hacia adelante, mientras que los otros países le han ido un poquito o mucho peor. En igualdad de condiciones a nivel de seguridad, de confianza, de lo que tiene que ver con que no se pierda tu inversión. Si comparamos los niveles de rentabilidad, usted hablaba de que es un buen momento para personas que tengan inversión en los fondos europeos o instituciones o tipo de bonos que están generando hasta rentabilidad negativa. Pero tradicionalmente, ¿cuál es más o menos en igualdad de condiciones a nivel de seguridad? Seguridad cambiaria, seguridad con las instituciones, en el sistema y eso. A nivel de rentabilidad, ¿cuál es la diferencia entre tener su dinero en un banco dominicano o en un banco extranjero? Guardando no importa la moneda. La diferencia de rentabilidad, bueno, a nivel de tasa de interés. Lo que pasa es que, a ver, eso es un tema, en mi opinión, de riesgo país, o sea, en los países. Por ejemplo, perfecto, es un tema de riesgo país, pero si tenemos las mismas condiciones hoy, yo tengo hoy un banco en el banco... ¿cómo se llama? Wells Fargo. Quizás es el mejor. Sí. El Wells Fargo. Que acaba de estar en un lío ahora mismo. El Wells Fargo. Un fraude empleado. De empleado, sí. El Wells Fargo, cualquier inversión en Estados Unidos, si uno tiene un certificado en el banco, ¿qué me paga en Estados Unidos? Básicamente muy poco. Pero es un 1% al año. Menos. Pues te paga como una cuenta corriente remunerada aquí, en dólares. O sea, paga poquito. ¿Y en dólares? ¿En cuánto andan los certificados en un banco aquí? Como aquí. Bueno, es que eso depende mucho del monto y plazo de la inversión. Pero una media. Una idea, mira, la tasa pasiva promedio ponderada ahora mismo en el mercado ronda a los 6.40, 6.50. Esa es la tasa dólares? Pasiva promedio. Eso Pesos. En pesos, perdón. En dólares ronda por los 1.80, 1.80. Menos de 2. Sí, o sea, si aquí ahora mismo... si inviertes un monto importante, estamos hablando de igual más de 10 millones pues, en certificados de depósitos bancarios, hay entidades que pueden llegar por encima del 9%, que ahora mismo es una muy buena tasa. Excelente. Y básicamente son muy parecidas a las tasas que también ofrece el mercado de valores. Pasa que también el mercado de valores está de moda, la gente quiere ver cómo, pero las rentabilidades del sector bancario y del mercado de valores son más o menos, a veces a la gente le gusta la terminología nueva que está de moda, pero son muy parecidas a rentabilidades. El mercado de valores un poquito más, pero la gente todavía no tiene la confianza necesariamente, y la hay, Exacto. porque hay seguridad. Correcto. Pero la gente a lo mejor piensa que el banco lo veo más ahí enfrente. Claro, lo que pasa es que como quiera, aunque la renta fija es el producto más sencillo, vamos a decir, en términos de inversión, como todo en la vida hay que comenzar poco a poco, y aquí se ha comenzado con instrumentos de renta fija que son bonos, pero yo creo que en un futuro no muy lejano también veremos IPOs, oferta pública de valores o de acciones en el país. Señor Hasib, no sé si le contesté la pregunta. Sí, entendí. Básicamente, fuera de República Dominicana, los intereses son nulos. Nulos, exacto. Nulos o negativos, como en la zona euro. Yo le voy a poner un ejemplo, si se puede. Por ejemplo, mira, los bancos comerciales, muchas veces el excedente de dinero que les sobra cada día, lo invierte, el excedente de dinero que los bancos comerciales lo invierten en depósitos remunerados en los bancos centrales overnight, de un día, en una noche. Sí, que amanecen ahí. Entonces, técnicamente amanecen. Exacto, lo que no pudieron prestar o invertir, lo que sea, lo invierten en el central. Entonces, para explicar un poco el tema de los intereses negativos, que puede ser confuso, es que, por ejemplo, los bancos que forman parte de la eurozona, ahora mismo, si por ejemplo cuando invierten en los depósitos overnight del Banco Central Europeo, el europeo le está pagando intereses negativos a ese banco, a los bancos comerciales, para desmotivarlos, y que en vez de depositarlo en el Banco Central, pues lo presten o lo invierten, o lo presten para que a los sectores productivos de la eurozona. Expansión. Para expansión. Entonces realmente ahora mismo los inversionistas están muy nerviosos, no está ocurriendo eso. O sea, lo de los intereses negativos, en mi opinión, no es sostenible, porque hasta cuándo van a seguir bajando los intereses. Entonces ya yo creo que van a tener que manejar alguna política fiscal y dejar un poco la monetaria, porque ya han hecho, por lo menos en la eurozona,
todo lo posible. El crecimiento de los Estados Unidos, que desde esa gran crisis del 2008, sin compararla con la del 30, Sí. realmente todavía está resentido. ¿Cómo usted la puede proyectar al 2017 considerando quién gane las elecciones? Esa es una buena pregunta, porque realmente, como mencionaron antes en el programa, está bastante cerrada las elecciones entre Trump y Hillary. Dependiendo si gane uno u otro, podríamos ver una economía muy diferente en Estados Unidos. Pero sobre todo lo que está sobre el tapete ahora mismo es la posible subida de tipos de interés en Estados Unidos, que no terminan de subirlo. Yo estoy de acuerdo que no lo suban, porque eso va a encarecer el dólar. Y a nosotros no nos conviene que a ningún país a nivel mundial, aparte de Estados Unidos, que es el país que mejor le va, según ellos, que tiene una tasa de desempleo de un 5%, y quieren llegar a una tasa de inflación de un 2%, para luego subir las tasas de interés. Pero eso que hace, eso encarecer el dólar. Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, tenemos muchos préstamos bilaterales con Estados Unidos, con tasa variable, y eso lo que va a hacer es que nosotros vamos a tener que pagarle más dólares. Tenemos un déficit comercial con Estados Unidos, y eso también no nos va a ayudar. Entonces francamente, en mi opinión, no es el momento de subir tasas de interés en Estados Unidos. Hay una cantidad importante de dominicanos que los años 80, 90, depende de la época, se acostumbraron a vivir de sus certificados de inversión. Gente que tenían 1 millón de pesos, cogían, si estaba al 14 mil pesos, si estaba al 12, al 16. Aquí tuvimos época, recuerdo cuando Jorge Blanco, que se llegaron a pagar creo que el 2%, el 24% pagaban los certificados en los bancos, y hubo bancos que dieron un 3%. Sí, la verdad que eran muy altos. Parecían financieras. Uh-huh. Todos los dominicanos que tenían su dinero seguro, su certificado a plazo, han visto disminuir sus ingresos considerablemente. Usted diría, bueno, ahora simplemente tienen que tener depósitos más altos para tener la misma valor mensual con que... Estamos hablando de las personas que viven mensualmente de sus depósitos, que en volumen de cantidad de personas son muchos depósitos pequeños. Son generalmente gente más mayor. Bien, o personas que tienen cierto dinero de inversión. Sí. Le pregunto, ¿existe la posibilidad de que las economías mundiales y la dominicana eventualmente logren mayores niveles de rentabilidad? O sea, que suba un poco todos los niveles de pago de intereses, que suban los préstamos, porque cuando suben los intereses, suben los préstamos también. Claro. ¿Qué es lo correcto? ¿Puede subir en el futuro los niveles de interés y si esto entonces afecta a los mercados? Mire, déjame decirle que de momento, como le digo, en la eurozona están pagando intereses negativos. O sea que si sube van a subir a 0 o a 0.23 o 25. En Estados Unidos, como le comenté, están entre 25 y un 50% los intereses. Y los certificados de depósito pagan como apenas un 1%. Entonces, realmente ahora mismo no veo que suban las rentabilidades, sobre todo en países industrializados o avanzados. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha bajado la rentabilidad de las empresas, por ejemplo? Ya sí, han bajado esos niveles de rentabilidad sí. Que antes decía la gente, yo tengo un negocio que metí un dinero y me está dejando un 10%, sí. ya no existe, ya la gente invierte con menores niveles de rentabilidad. Ha bajado la rentabilidad, sí, por los bajos tipos de interés, sobre todo también en los bancos. Por ejemplo, los bancos americanos, como usted acaba de decir, así como bajan las tasas de pasivas, de lo que los bancos le pagan a los certificados a los depositantes de certificado de depósito, pues también han bajado las tasas activas de los préstamos. Entonces eso es menos ingresos para los bancos, por ejemplo. O los negocios también, el consumo, es que cada día, si usted accede a Bloomberg, ve una noticia diferente sobre Estados Unidos. Pero la verdad que los resultados de las grandes empresas, con la más grande por capitalización bursátil en Estados Unidos, han presentado resultados mixtos. O sea que de momento es interesante que dice que Estados Unidos está estable, pero al mismo tiempo la rentabilidad, sobre todo en el sector financiero americano, sí ha bajado. No aquí. La rentabilidad de los bancos aquí sigue muy buena. Pero finalmente una pregunta para el especialista Trujillos. ¿Con cuál de los dos candidatos la economía podría estar mejor?
Yo prefiero centrarme en el tema de finanzas y de economía, francamente. Yo no soy politólogo. Pero estoy Vuelve hablando- a decir lo que dijo en un pero estoy principio. hablando de la No tiene economía. una bola de cristal. Pero estoy hablando de la nadie Es economía. correcto, gracias. Sí, pero estoy hablando de la economía. Salvé, lo salvé. Hay expectativas de un lado y de otro. O sea, Pero está bien. ¿a quién gana? ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Qué le puedo decir? Están muy cerradas las elecciones. No, ahora las elecciones yo no mismo. sé que están cerradas. ¿Eh? Lo que yo preguntaba era, ¿a qué nos vamos a exponer? Pero está bien. ¿A Eso qué es nos muy- vamos a exponer? Bueno, yo sé que Los Clinton... ricos no van a sacar los cuartos de su banco. Yo no sé qué va a hacer Trump. Yo no sé qué va a hacer Trump porque Trump es un poco impredecible. Exacto. Sin el poco, quizás. Entonces, y Hillary por lo menos tiene algunos planes en concreto, tiene un vínculo. Ya, pero ya me respondió la pregunta. Bueno, está bien, perfecto. Es como, por ejemplo, ¿El problema? esto termina, mira, Michelle, lo que me decía tu papá hace mucho, mira. Va a la señora, a donde el médico, y le dice, doctor, excúseme, yo quiero saber si es verdad que el esposo de mi hija es impotente. Bueno. Y entonces el médico le dice, la ética profesional no me permite hacer eso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la respuesta. Porque si el tipo es potente, dice, ¿cómo impotente su nieto con su suegro? No, imposible. Le agradecemos pues la presencia al licenciado Javier Trullols, realmente muy buen expositor. Yo me quedé calladita, pero estoy aprendiendo estos Muchísimas temas, gracias, muchísimas estos gracias. temas económicos que tanto le gustan aquí a mis compañeros de panel. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes y con todos los televidentes. Y espero que que el contenido haya aportado valor, ¿no? Claro que Entiendo sí. que sí, entiendo que sí. Muchísimas gracias.